Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, amigos. Un saludo desde acá de la ciudad de Seattle. Que Dios los bendiga y quería hablar un tema acerca de tres verbos que nos llevan a de esperanza y nos llenan de fe. Que eso lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 7. Así que acompáñenme a meditar la palabra del Señor. Mi nombre es Francisco Godoy, estamos vinculados con Ministerios Unidos Internacional, estamos pastoreando en la iglesia en Buren, Ministerios Vida Fuerte, así que acompáñenme a hablar un poquito y ver un poco acerca de lo que es estos tres verbos que yo le estaba mencionando para los que nos están escuchando y para los que se van a escuchar después. Vamos a estar viendo estos tres verbos y en Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces aquí quería hablar yo de estos tres verbos, que es el pedir, buscar y llamar. Jesucristo sabía que nosotros tenemos necesidad. Como seres humanos y estamos dentro de este mundo, tenemos necesidad de muchas cosas. Una infinidad de cosas que tenemos necesidad. Y el Señor, sabiendo esto, dice, ustedes lo que tienen que hacer es pedir, buscar y llamar. Dice, porque si Dios, si ustedes, siendo humanos, siendo malos, siendo pecadores, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no le dará todas las cosas que ustedes piden? Entonces, dentro del cristianismo, dentro de lo que es el Evangelio, vemos que tanto en lo secular, pero dentro del Evangelio, nuestros ojos se abren a un ámbito espiritual, lo cual ya el secular ya lo conocíamos, pero cuando nacemos de nuevo y estamos en este camino, ya algo sucede en nuestras vidas, nacemos de nuevo, nuestro espíritu renace, tenemos una conexión con Dios y empezamos a ver diferentes cosas y empezamos a percibir diferentes aspectos de una vida nueva. Y dentro de todo esto, el Señor te dice que tenemos que pedir, buscar y llamar. Según la Real Academia Española, la RAE, el verbo pedir dice expresar a alguien la necesidad o el deseo de algo para que lo satisfaga. Entonces, lo que significa el pedir es que nosotros podamos expresarle. Y aquí está hablando Jesús que le pidamos al Padre. Y dice, entonces tenemos que nosotros expresar con nuestras palabras lo que necesitamos, lo que deseamos. El otro verbo es buscar. Y según la RAE dice hacer algo para hallar algo o a alguien. Entonces, esto es parte de lo que tenemos que nosotros hacer, es buscar. Pero aquí, dentro del significado, hay otro verbo que dice es hacer algo para hallar. Entonces, muchas veces nosotros como seres humanos nos ponemos un poco flojos o nos ponemos un poco cómodos y no hacemos, no buscamos, no tenemos esa como que esa urgencia de buscar, sino que a veces estamos muy cómodos haciendo nuestra vida cotidiana, estamos haciendo lo que bien nos parece y buscamos a veces bien poco, como diríamos, buscamos re poco, no tenemos como que esa iniciativa de buscar, de hacer algo, ¿no? Y lo otro, el verbo llamar, que según la RAE es intentar captar la atención de alguien mediante voces, ruidos o gestos. Entonces aquí el llamar, cuando Jesucristo está diciendo este llamar, dice porque el que llama se le abre. Entonces aquí la RAE dice que llamar significa el intento o el captar la atención de alguien mediante voces, ruidos o gestos.
Entonces, estos son tres verbos que el Señor Jesucristo nos encara para poder encontrar lo que andamos buscando. Y de repente uno puede decir, bueno, lo que pasa es que yo tengo mucha necesidad y no parece que encuentro la salida, perdón, o no encuentro la respuesta, pero lo que el Señor aquí está tratando de decirnos es que cuando nosotros buscamos, pedimos o llamamos, pueden ser en diferente orden, tenemos que hacerlo sabiendo lo que estamos pidiendo. El apóstol Juan dice que, perdón, Santiago dice que a veces nosotros pedimos porque, o sea, no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos según nuestras necesidades. Y eso yo creo que es una clave para las cosas que, como cristianos, tenemos que ver qué es lo que estamos pidiendo o qué es lo que estamos buscando o qué son las puertas que nosotros queremos abrir. A base de la experiencia que hemos tenido, cuando tú quieres pedir hacia tu necesidad personal, pero alejado de la voluntad de Dios, entonces las cosas no suceden, las cosas no progresan. Y a veces uno dice, bueno, yo también quiero quizás esto o esto otro, pero tampoco sucede, y eso que estoy en la iglesia, y eso que estoy haciendo cosas para el Señor. Pero a veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas en una dirección para el Señor, pero el Señor a veces nos quiere en otra dirección, quiere llevarnos a otro lugar, y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y a veces las puertas se nos cierran con un propósito, a veces nos llegan dificultades porque el Señor nos quiere llevar para otro lado. A veces pasamos diferentes situaciones porque el Señor quiere llamar nuestra atención para decirnos, ese camino que tú llevas no es el correcto, no es el adecuado, tienes que irte para otro lado, tienes que irte en otra dirección. Y a veces nosotros estamos tercos y tercos y tercos y buscando algo que realmente Dios no quiere que nosotros realmente sigamos, o tenemos que captar qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Mira, una de las cosas que el Señor nos dice acerca de las oraciones, porque cuando nosotros pedimos al Señor es mediante nuestras oraciones, y algo muy bonito que se nos enseña en Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces aquí dice que nuestras oraciones son el incienso. Dice que esa copa estaba llena de incienso, y esas son las oraciones de los santos. Ahora, ¿qué es el incienso? El incienso es un aroma. En el Antiguo Testamento se hablaba de que en el tabernáculo tenía que haber incienso, y cada vez que llegaban los sacerdotes o entraban los sacerdotes, ya sea en la tarde, en la mañana o en la tarde, ellos tenían que prender el incienso. También cada vez que se hacía holocaustos, sacrificios, se tenía que prender el incienso. Cada vez que se hacía una ofrenda para el Señor, se tenía que prender el incienso. Y eso que nos enseña de que el hombre es pecador. El hombre siempre se va a mostrar delante del Señor como fallo, como que está lleno de fallas. Pero dice que se prendía el incienso para que eso llegara con un olor grato, y que todo lo que hiciera el hombre, tanto holocaustos, sacrificios, ofrenda, todo, hasta el día de la expiación, todo se tenía que prender para que todo llegara con un olor agradable al Señor. Entonces nuestras oraciones llegan delante de la presencia del Señor, llegan como un olor agradable, llegan como un olor grato. Todas las oraciones que nosotros hacemos al Señor van a llegar ante su presencia, y ninguna oración que usted haga es en vano. Al contrario, el Señor las guarda, dice en Apocalipsis, en una copa de oro. Todas sus oraciones están
guardadas en una copa de oro. Y eso es un perfume agradable al Señor. Y cuando pensamos de esta manera, yo no sé a ustedes, pero nos dan ganas de seguir orando, porque sabemos que nuestras oraciones están llegando hasta la presencia del Señor. Ahora, hay una cosa que yo les decía que a veces no recibimos porque, como dice Santiago, porque pedimos mal. Y fíjense lo que dice el Señor en Juan capítulo 14, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Salmo 37 dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento están estas promesas del Señor que dice, todo lo que pidiéramos o que el Señor conoce nuestro corazón, entonces Él va a hacer. Y nos confiamos en eso, claro que sí. Y le creemos a Dios, claro que sí. Pero a veces no leemos más allá de lo que tendría que estar. Y fíjense que Juan capítulo 14, versículo 12, un versículo antes de lo que yo les dije, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Versículo 13, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, sí, claramente el Señor está diciendo, tú vas a pedir al Padre en mi nombre y yo lo voy a hacer. Pero el versículo 12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Entonces aquí está diciendo que cuando nosotros creemos en Jesucristo, entonces vamos a hacer las obras que hizo Jesucristo. Dice, entonces las obras que yo hago, Él las hará también. Está hablando Jesucristo de nosotros, de sus discípulos. Entonces aquí dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Pero ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que tienes que pedir? Las cosas que hizo Jesucristo. Las cosas que Él hizo, eso nos encarga que también nosotros hagamos. Entonces, cuando nosotros pedimos en esa dirección, en la dirección de decir, Señor, yo quiero hacer tu obra, yo quiero trabajar en tu ministerio, quiero avanzar en esto, entonces tú te propones y tú dices, yo voy a alcanzar esto en tu nombre, Señor, y el Señor te da, y empiezas tú a recibir del Señor porque ya tienes una dirección hacia la voluntad de Dios, no hacia lo que yo quiero, hacia lo que yo deseo. Incluso en Salmos dice, deleítate a sí mismo Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, aquí dice, concederá las peticiones de tu corazón, pero siempre y cuando tú te deleites en Jehová, escuches, entiendas, comprendas la voluntad del Señor. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Entonces tienes que deleitarte en el Señor, hacer las cosas de Dios, tienes que compartir las cosas de Dios. Entonces Él va a conceder las peticiones que tú tienes en tu corazón, porque tu corazón está apegado al corazón del Señor. Se puede decir, estás en el mismo canal, estás yendo hacia donde el Señor quiere que tú vayas. El Señor está aquí. Yo me deleito en el Señor, entonces mi corazón está apegado a la voluntad de Dios. Entonces aquí es cuando Santiago dice, entonces ustedes no reciben porque están pidiendo mal, están pidiendo para ustedes mismos, es lo que tú quieres. Y a veces, miren, yo les voy a decir esto, cuando yo era más joven, a mí me llegó en mis manos se puede decir, una tipo de predicación, tipo de enseñanza, que el Señor tenía algo grande, algo gigante, algo espectacular, algo así extraordinario. Y sí, o sea, el Señor lo puede hacer, claro que sí, pero no es para todos, no es, se puede decir, a veces no es la voluntad, a veces queremos decir eso y vemos gente que hace esas cosas y que, yo también quiero llegar allá, pero a veces el Señor no quiere que tú vayas para allá. ¿Por qué? Porque puede hacer
que tengas mucho ego en tu vida o mucho orgullo en tu vida, y si el Señor te da muchas cosas, entonces en vez de ayudarte, te va a perjudicar. Yo conozco mucha gente, he visto mucha gente que el Señor le ha dado cosas muy bonitas, muy honrosas, pero ya son famosos y ya están desviados de la verdad. Entonces es mejor, como dice la Escritura, es mejor que tú entres al cielo con un ojo que con los dos ojos llegas al infierno. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a arriesgar? Entonces el Señor, conociendo eso, en su amor y su misericordia, entonces el Señor no te va a dar cosas que te van a perjudicar. Ahora, ¿el Señor te lo puede dar? Claro que sí, pero primeramente tú tienes que hacer morir lo terrenal en ti. Primeramente tú tienes que gobernar tus emociones, tienes que gobernar tus pasiones, tienes que gobernar las concupiscencias que estás en ti, y entonces tienes que hacer morir todo eso, apagarlo dentro de ti, y entonces el Señor va a ver tu corazón, va a ver la condición de tu espíritu, entonces el Señor te puede dar. Pero mientras no sucede esas cosas, no va a suceder, no va a pasar. El Señor no te va a dar algo para perjudicarte. Todas las cosas que el Señor da es para bendición, es para beneficio de nuestras vidas. Entonces tenemos que tener en cuenta esas cosas. Ahora, miren, las cosas que el Señor dice, lo primero que tenemos que pedir. Ahora, al ver esto, al estudiar esto, entonces estamos viendo lo primero que es el pedir. ¿Cómo vamos a pedir? Ahora ya no voy a pedir lo que yo quiero o lo que yo creo. Ahora yo voy a pedir y voy a expresar, voy a interceder por lo que el Señor ha puesto y por lo que el Señor quiere que yo haga. Lo primero que el Señor quiere que nosotros hagamos, y se lo dijo a sus discípulos que después se convirtieron en apóstoles, les dijo que ustedes tenían que hacerse cargo de la gran comisión. Eso es lo primero, la gran comisión, ir y predicar. Tienes que predicar, tienes que enseñar, tienes que discipular y tienes que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer. Primeramente, tenemos que empezar a evangelizar. Primeramente, tenemos que ver con los ojos del Señor, ver con el corazón del Señor. Entonces, tenemos que ir. Primeramente, ir, ¿cierto? Y predicar el Evangelio. Eso es lo primero. A veces nos queremos saltar esa parte. A veces nos queremos saltar el ir y ser llamados, el ir y ser discípulos, o discipular, o estar a cargo de algo. No, a veces queremos saltarnos y queremos lo grande, queremos lo maravilloso y lo extraordinario. Y no es por ahí. Y yo sé que hay mucha gente que está predicando una positividad, pero ya es una positividad enfermiza, o sea que todo tiene que ser positivo, todo tiene que ser asombroso, todo tiene que ser... Y no es tan así, la vida tiene altos y bajos. Los que ya llevamos un tiempo más en la vida, podemos dar testimonio de eso, que la vida, como dijo el rey Salomón, la vida es aflicción de espíritu, la vida es vanidad de vanidades. En otras palabras, ¿qué te va a ofrecer la vida? ¿Qué te va a ofrecer este mundo? No te va a ofrecer nada. O sea, te puede dar cosas que en el momento traen cierta felicidad o satisfacción, si lo podemos llamar así. Y claro, tú te sientes bien, somos emociones, pero a la larga eso ya te aburre, ya no lo necesitas. Es como cuando uno va a comprar un vehículo. Uno compra un vehículo emocionado, o quizás tiene unos viejitos y te vas a comprar tu nuevo, hasta huele a nuevo, huele bonito, huele rico y te emocionas y lo traes bien limpiecito, la primera semana limpiecita, y tú dices, ya, nadie va a comer en este auto y lo voy a estar limpiando cada semana, lo voy a traer limpiecito y todo, y se hacen tantas cosas. Y después, ¿qué pasa? Todo eso se olvida, ya después andas comiendo con la hamburguesa, se chorrea, gente come, ya el auto ya no lo lavas cada semana. Eso es lo que pasa con todas las cosas. Así, si alguno de ustedes no ha tenido más allá, eso al final pasa con una casa, uno se emociona, y claro que son cosas buenas, cosas de este mundo, pero al final de cuentas todo aburre, todo fastidia. Entonces Salomón, que lo tenía todo, tenía un reino, tenía
mujeres, tenía gente que lo alababa, gente que lo venía a ver de otros países, a preguntarle, a dar disertaciones. Salomón era una persona, en aquel tiempo era muy famosa, y gente nomás lo iba a visitar y a hacerle preguntas por su sabiduría. Entonces llegó a la conclusión de decir, sabes que la vida es una aflicción de espíritu, o sea, siempre hay algo, siempre hay algo, siempre hay algo. Y ya los que conocemos un poco más sabemos que la vida no se trata de obtener cosas materiales, sino lo que se trata es tener paz. Primeramente, paz con Dios, y lo segundo es paz consigo mismo. Ya uno quiere estar tranquilo, quiere estar calmado, uno quiere una estabilidad, ya no quiere andar para arriba, para abajo. Entonces ya la percepción de la vida cambia, ya después de un tiempo la percepción de la vida cambia, y es lo mismo que pasa dentro del Evangelio. La percepción de la vida tiene que ir cambiando, tenemos que ir creciendo. Desde que nos convertimos pasa un poco más de tiempo, como el apóstol Pablo le dice, creo que a los Gálatas les dice, usted ya deberían ser maestros, ya deberían conocer estas cosas. Yo no sé por qué se las tengo que estar repitiendo, se las tengo que estar diciendo, ustedes ya deberían saber. El Evangelio es un crecimiento, vamos aprendiendo día a día, vamos leyendo la palabra del Señor, vamos aprendiendo, vamos adquiriendo sabiduría, conocimiento, y eso es la luz de la palabra que entra a nuestras vidas. Entonces nuestro horizonte se amplía más, podemos ver más allá. Entonces, ¿cómo vamos a pedir? Tenemos que pedir en esa dirección. Cuando el Señor dice, tú pide, pero ¿qué es lo que tengo que pedir? Pide acerca de la voluntad de Dios en tu vida. Pide para que tú puedas llegar a un lugar donde el Señor quiere que tú llegues. Entonces, cuando tú pidas, entonces vas a recibir. Lo otro es el buscar. Tú tienes que, el verbo buscar no es quedarte sentado y esperar. Solamente esperar. Si no, el Señor te lo ha dicho, el que pide, ¿cierto? Recibe, y el que espera, entonces va a encontrar. No, dice, el que busca hay, el que busca va a encontrar. Y esto, cuando yo estaba leyendo esta parte, me acordé cuando éramos pequeños y jugábamos a las escondidas. Me acuerdo que los que querían hacer trampa no salían de donde estaban para que nadie les ganara. Entonces la gente reclamaba y dice, no, pues así no sirve, así no funciona la escondida. Nosotros nos escondemos y tú tienes que salir a buscar, no te puedes quedarte ahí, eso es trampa. Es prácticamente lo mismo. Nosotros no nos podemos quedar sentados esperando que llegue una respuesta, esperando a que llegue lo que nosotros estamos pidiendo, lo que andamos buscando. No va a suceder así. El verbo buscar es moverse, tener una iniciativa de ir a encontrar. Tengo que hacer, moverme. Entonces, cuando tú estás buscando algo, tú tienes que moverte, tú tienes que irte en una dirección. Ahora, ¿cómo se busca? Hay muchas maneras, se puede decir, de buscar, pero cuando tú encuentras el conocimiento, lo que tú andas buscando, y en cualquier parte, se puede decir en cuanto a filosofía, ideología, ahora estamos hablando de lo eclesiástico, de cualquier manera, cuando tú quieres tener más conocimiento, lo que tienes que hacer es leer. No queda de otra. Entonces, cuando el Señor dejó estos 66 libros para nosotros, porque la Biblia es para los cristianos, la Biblia es para los hijos de Dios, entonces tenemos que leer y vamos a buscar y vamos, como dice el Señor, y vamos a encontrar ¿cómo que se llama? Jeremías le dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conocías, misterios que tú no conocías. A veces mi vida quizás no tiene un mayor sentido, y quizás estoy en la iglesia por mucho tiempo, por muchos años, meses, no sé, y quizás estás cayendo en una rutina o algo monótono, como que ya te aburre, como que ya no es lo mismo que al principio. Es porque te has estancado espiritualmente. No es el pastor, no es la congregación, no es el hermano de al lado, no es la alabanza. A veces somos nosotros que nos estancamos y nos aburrimos de todo porque no estamos buscando, estamos muy pasivos. Entonces el Señor aquí nos dice, busca, hace, trata de encontrar, y cuando tengas ese verbo del buscar en tu vida y tú estés buscando, entonces tú vas a encontrar. Y la mejor manera de hacer eso es la palabra del Señor.
A mí me gustó mucho un pastor que dijo, ¿cómo es la conversación con Dios? ¿Cómo uno dialoga con Dios? Dice, lo primero, tú oras al Señor. Y entonces tú le estás hablando, le estás expresando al Señor. ¿Y cómo llega la respuesta? La respuesta llega aquí, en la Biblia. Aquí llega la respuesta. Porque esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra hecha verbo está aquí. Entonces tú hablas con el Señor, le pides al Señor, lees la palabra y vas a encontrar la respuesta. Y siempre en una dirección lo que el Señor quiere. A veces no nos gusta leer porque dice, es que esta parte no me gusta, o es que esta parte aquí, o acá, o allá. Eso es lo de menos. No nos podemos poner excusas. Tenemos que buscar, encontrar, y cuando nos encontremos con la verdad, aplicamos esa verdad a nuestras vidas y dice que la verdad os hará libre. Entonces ya nos sacamos todo eso engaño quizás que teníamos, no sé, y vas a encontrar lo que es la verdad. Y lo otro es llamar. Y aquí, cuando el llamar es, como dice la Real Academia Española, dice, es intentar captar la atención de alguien mediante voces, ruidos o gestos. Y esto me llevó automáticamente a la parte donde el ciego Bartimeo estaba diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo quería hacer callar, la gente dice, ya no molestes, cállate si no te va a escuchar. Y él dice que con mayor grito, una voz más alta decía, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque él sabía su necesidad. Él tenía una necesidad súper grande, súper grande. Entonces él dijo, yo voy a clamar, yo voy a llamar. Y este es un ejemplo muy claro que nos deja Bartimeo. Entonces el Señor le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el ciego dijo que recobre la vista. Pero una de las cosas, trayéndola a este mensaje, lo que el Señor le dijo, ok, vas a recobrar la vista. Y dice que cuando recobró la vista, Bartimeo lo seguía en el camino. Y entonces es una enseñanza muy valiosa, muy grande para nosotros, que Bartimeo recibió lo que él necesitaba, pero él nunca se apartó. Él seguía, dice que él podría haber sanado, y lo primero que hubiera ido a ver quizás su familia, sus seres queridos, amigos, no sé, quizás ir a comer a un restaurante, no sé. Usted ponga lo que quiera, pero no, él decidió seguir a Jesús. Y eso es la actitud que tenemos que tener nosotros. Tenemos que seguir a Jesucristo en este camino. Entonces, él llamó y encontró. Él llamó y se le abrieron las puertas. Una puerta que quizás para él estaba cerrada, totalmente cerrada. No tenía por dónde. Si él era ciego, ¿quién lo iba a ver? Era pobre, era ciego. ¿Quién le iba a ayudar? Nadie más que Jesucristo. Y a veces estamos así con nuestra vida y el Señor dice, tú llama. Y cuando tú llames en esa dirección, entonces tú vas a recibir. Tú vas a encontrar y entonces se te van a abrir las puertas. Tenemos que, todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo en la dirección del Señor. Tenemos que hacer en la dirección de la voluntad de Dios. Entonces, apliquemos estos 3 verbos en nuestra vida. Yo sé que todos tenemos necesidades. Quizás alguno ahora tiene una necesidad espiritual. Quizás otro tiene una necesidad física. Quizás hay otro que tenga una necesidad emocional, sentimental, o quizás una necesidad económica. Cuando tú camines y pongas toda tu vida, todo lo que tú quieres, todas las cosas que tú emprendas, hácelo en la dirección del Señor. No importa lo que tú estés pasando, lo que tú estés sufriendo. Dile, Señor, mira, yo estoy enfermo, pero quiero poner mi vida, mi cuerpo, a la disposición tuya, a la voluntad tuya, Señor. Tú le dices, Señor, yo voy a ir a predicar. Por darte un ejemplo, tú dices, yo voy a ir a poner en práctica la gran comisión. Pero mira, mi cuerpo está enfermo. Quizás no puedo caminar, quizás estoy en cama. Pero cuando el Señor conoce el corazón y sabe que tú lo vas a hacer, que tienes un compromiso, el Señor te va a levantar de ahí donde estás. El Señor te va a dar salud. Si tú tienes un problema quizás económico también, quizás tú estás a punto de irte a la bancarrota o no tienes trabajo, y tú le dices, Señor, mira, yo voy a hacer tu voluntad, pero necesito una estabilidad económica.
necesito pagar mis biles, necesito pagar mi casa o necesito alimentar a mi familia y yo te prometo que yo voy a ir, que yo voy a ir y yo voy a hacer la gran comisión y voy a ponerme las pilas. El Señor te va a dar una estabilidad económica porque tú estás yendo a esa dirección. Quizás tú tienes el corazón roto, quizás alguien te decepcionó. Exactamente, aplica el mismo remedio. Es la misma solución. Tú empiezas a pedir en una dirección, empiezas a buscar en la dirección del Señor. Y el Señor va a hacer y el Señor te va a levantar. Cualquier sea tu necesidad, tenemos un Dios poderoso, un Dios de lo imposible. Y Él puede hacer lo que sea. Él puede hacer lo que sea. Él es nuestro creador. Confía en el Señor, pero siempre yendo hacia su voluntad. Y lo que tú pides y las intenciones o los deseos de tu corazón que están apegados al Señor, entonces el Señor va a darte lo que tú deseas, va a cumplir lo que tú quieres, pero apégate al Señor. Ahí está la clave y aquí el Señor nos dice, pide, pide y recibe, busca y vas a encontrar, llama y se te van a abrir las puertas. Así que con esta meditación, mis hermanos y amigos, yo los dejo. Que Dios los bendiga y me gustaría hacer una oración con ustedes, para ustedes, y me gustaría que me acompañaran. Padre Santo, hay mucha necesidad. Mi Dios, hay grande necesidad. Yo, en el ámbito que me muevo, mi Dios, tanta gente, mi Dios, que necesita algo, mi Dios. Gente que está encerrada, que está encarcelada, mi Dios, bajo sus pasiones, sus deseos. Yo te pido, Señor, que tú la libertes, Señor, por medio de esta verdad. La verdad, tu palabra, Señor. Tú eres la palabra, tú eres el verbo, mi Dios. Mediante este conocimiento que tú liberes, mi Dios, y que des nuevo ánimo. Así como le dijiste a la mujer samaritana, si tú bebes de esta agua ya no vas a tener sed jamás. Permítenos, Señor, beber de esta agua. Ayúdanos, Señor, a tener esa inquietud de buscarte. Ayúdanos a poder tener esa hambre, tener esa sed, Padre, por tu palabra, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos quieres decir, y que nos movamos hacia tu voluntad, mi Dios. Que esto sea en nuestro pensamiento, mi Dios, que esté en nuestro corazón, mi Dios, y que sea el deseo de nuestro espíritu siempre, siempre seguirte. Y yo sé, mi Dios, que cuando una persona que está en necesidad se voltea a ti, se arrepiente, mi Dios, te busca de corazón y hace promesa contigo, tú la vas a levantar y tú la vas a restaurar, porque tú eres un Dios amoroso, un Dios misericordioso, pero sobre todo tú eres un Dios justo, un Dios fiel que nunca deja a los tuyos. Gracias, mi Dios, por esta bendición de poder ser, Señor, llamados o hechos hijos tuyos. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta meditación. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, mis amigos. Y nos vemos a la próxima. Acuérdense que estamos otra vez compartiendo este domingo al mediodía, hora Seattle Pacífico, Estados Unidos. Que Dios los bendiga. Saludos y bendiciones.